San Valentín. Lo primero de todo, y sí, soy consciente de que ya han pasado las fechas de San Valentín. Pero oye, los caminos del Señor son inescrutables y sus tiempos son perfectos. El año que viene va a volver a ser San Valentín. Y podrás celebrarlo solo o acompañado con conocimiento de causa. Eso es lo importante. Venga, pues vamos para allá. Lo primero de todo, ¿cuál es el origen de esta festividad? A ver, nos da una pistita, ¿no? San Valentín, un santo llamado Valentín. Pero cuidadito, porque la festividad es mucho más antigua, menos romántica y más política de lo que puede parecer. Porque sí, las festividades son herramientas políticas. Lo que te iba a decir es que antes de existir San Valentín, existían unas festividades previas al cristianismo que los romanos llamaban Lupercalia. Lupercalia. Luego te lo voy a recordar por si acaso y entraremos más en detalle, pero de aquí lo que tenemos que saber es lo siguiente. Era una fiesta pagana, que bueno, pagana es como llamamos nosotros a lo que no tiene raíces cristianas, pero asociada a la fertilidad, a la purificación y a la llegada de la primavera. Los rituales que se incluían en estas fiestas eran bastante intensos, pongámoslo así. Y cuando el cristianismo empezó a extenderse y a consolidarse, ocurrió lo que ha pasado con otras muchas festividades, que fueron reinterpretadas y sustituidas. No le puedo quitar las fiestas al pueblo porque se me rebelan, pero sí que puedo reescribir el simbolismo de esas fiestas para encima ganármelos políticamente. Se hace, se hizo y se hará durante toda la historia porque es así como funcionamos y no vamos a joder. Y aquí viene la parte interesante, el santo o los santos, porque por lo visto había más de uno. Y es que sí, hay constancia de varios mártires cristianos en el siglo III llamados Valentín. Pero nosotros nos vamos a centrar en uno que es en el que nos importa. Esto pues bueno, este Valentín nuestro era un sacerdote que desobedeció al emperador Claudio II. Cuidadito. Y es que este pájaro lo que hizo fue prohibir el matrimonio entre soldados jóvenes porque supuestamente así combatían mejor. Con respecto a este último punto no hay evidencias históricas sólidas, pero sí que es verdad que responde a un patrón que los romanos hacían. Pero bueno, a lo que vamos, nuestro San Valentín lo que hacía era celebrar bodas en secreto. Te estás enemistando con el emperador, que evidentemente fue arrestado y ejecutado el 14 de febrero del 269. Pequeño inciso, hay versiones que afirman que ayudaba a los cristianos perseguidos, y lo que hacía era enviar cartas firmadas como tu Valentín. Pero esto sí que es cierto que no hay tampoco certezas, y puede ser, pues bueno, lo que se hace siempre, ¿no? Decorar la historia, engalanar la historia, crear mitos. Lo que llevamos haciendo desde que existimos en este mundo. Mitos. Pero bueno, prosigamos. Ahora lo que tenemos que hacer es cristianizar esa fecha. En el siglo V, el Papa Gelasio I estableció oficialmente la festividad de San Valentín, el 14 de febrero, claro, posiblemente para sustituir o absorber las Lupercalia. Aquí San Valentín todavía no era una fiesta romántica, era simplemente la conmemoración de un mártir. ¿Qué ocurre? Pues el giro romántico. Y este es un cambio clave y para mí muy interesante que surgió siglos después, la Edad Media. En la Europa medieval, especialmente en Francia y Inglaterra, vaya dos patas pa' un banco, surgió la idea de que febrero era la época en que las aves elegían pareja, la época del cortejo. Escritores como Geoffrey Chaucer empezaron a vincular el día de San Valentín con el amor cortés y el romance. Y es ahí donde nace el vínculo entre la fecha y el amor romántico. Y tú ahí posiblemente dirás, te entiendo, te sigo, pero no acabo de... Sencillo. Industrialización y marketing moderno. ¡Pah! Las fiestas que conocemos, tarjetas, chocolates, flores, regalitos, se consolidó en el siglo XIX. Gracias a la producción masiva de tarjetas de amor, su comercialización en Estados Unidos y Europa, su expansión global más tarde con todo el tema del marketing. Y es que si lo destilamos, y esto es importante, San Valentín no nació como el Día del Amor. Es un potaje de rituales paganos de la fertilidad, de un mártir cristiano, poesía medieval sobre el amor romántico. Y finalmente, el capitalismo moderno, que lo que hace es lo empaqueta todo, con mucha habilidad, cuidadito, y venderlo de una forma la cual pues resulta atractiva, difícil de rechazar. Y ahora sí, ya que con esta introducción conocemos un poquito los orígenes de San Valentín, vamos a empezar a abrir el debate. Lo primero de todo, y exactamente, ¿qué es lo que pretendía celebrar la Lupercalia? La Lupercalia no pretendía celebrar el amor romántico. Era algo mucho más antiguo, más físico y más simbólico. Si lo reducimos a su esencia, buscaba tres cosas principales. La primera, fertilidad. Y cuidadito,
humana, animal y agrícola, ¿eh? No nos vamos aquí a limitar a... Roma era una sociedad profundamente ritualista. La supervivencia dependía de nacimientos, ganado sano, cosechas abundantes. La Lupercalia se celebraba justo antes de la primavera, entre el 13 y 15 de febrero, cuando la naturaleza empezaba a despertar. El objetivo era estimular simbólicamente la fertilidad del mundo. Por eso, se sacrificaban cabras, símbolo de sexualidad y vitalidad. Los sacerdotes corrían con tiras de piel golpeando suavemente a las mujeres. Muchas buscaban esos golpes porque se creía que favorecían la concepción y el parto saludable. No era erotismo romántico, era magia ritual dirigida a la reproducción y la continuidad. Segunda, purificación, o lo que viene siendo lo mismo, limpiar lo viejo antes de empezar el nuevo ciclo, porque si es que no limpias, pues... Febrero deriva de februa, instrumentos de purificación. Los romanos veían el año como un ciclo que necesitaba expulsar lo impuro, limpiar energías negativas, reiniciar el orden simbólico. Los rituales con sangre y luego limpieza con leche representaban muerte y por lo tanto renovación. Tercera, regresar, aunque sea temporalmente, eso sí, al caos primitivo. Porque claro, una cosa es coquetear y otra cosa es quedarse en el caos para siempre. A ver quién vuelve de ahí, ¿eh? Aquí viene lo interesante desde un punto de vista antropológico. Durante la Lupercalia, había desnudez ritual, comportamientos más libres, interacción entre sexos menos restringida que el resto del año. Era una especie de válvula social, liberar impulsos primarios dentro de un marco ritual controlado, honrar a Fauno o Luperco, divinidad salvaje asociada a la naturaleza y a lo instintivo. Obviamente no era una fiesta del amor. De hecho, si lo miramos en profundidad, podríamos decir que era una mezcla de... supervivencia biológica, o lo que viene siendo, porque aquí usamos palabritas tal, fertilidad. También tenemos la higiene simbólica, limpiar el alma. Pero no sé por qué, hostias, me empeño yo. Y por último, es una forma de retomar el contacto salvaje con aquello anterior a la civilización. Y es que incluso las sociedades extremadamente organizadas, como podía ser la romana, tienen que permitirse durante unos días retomar el contacto con la parte salvaje. Es sano, tampoco mucho, no nos flipemos porque al fin y al cabo el ser humano es un animal domesticado. Es un peligro volver a recuperar el sabor de la sangre, que luego a ver quién nos dirige, cuidadito. Y aquí, querido espectador, te quiero hacer una pregunta directamente a ti. A ti, ¿te parece a ti que es una casualidad que muchas culturas tengan rituales donde la civilización se suspende temporalmente? Dicho de otra manera, ¿crees que las sociedades necesitan momentos controlados de regresión para no romperse? Yo lo que creo es que toda civilización encarna una lucha con la esencia humana, que tiene que encontrarse de vez en cuando para no colapsar. ¿Pero qué te parece si le preguntamos a la inteligencia artificial a ver cuál es su opinión acerca de esto? Diría que esa intuición apunta a algo profundo, pero quizá conviene matizarla un poco, porque la idea de contener la esencia humana puede llevar a una simplificación peligrosa. Voy por partes. La primera, sí, las civilizaciones funcionan como sistemas de contención. Toda sociedad crea normas, roles, rituales, límites simbólicos y legales. Sin estructuras, el grupo se vuelve impredecible y difícil de sostener a gran escala. Muchos antropólogos han observado lo mismo que señalas. Las sociedades crean espacios ritualizados donde el orden se suspende temporalmente. Saturnales romanas, carnavales medievales, fiestas dionisíacas, Holi en la India, Halloween moderno. Son momentos donde las jerarquías y normas se relajan, como si el sistema dijera: no puedo sostener lo humano, así que lo canalizo. Pero cuidado con una trampa conceptual. No estoy segura de que la civilización sea simplemente contra la esencia humana, porque la civilización también es una expresión de esa esencia. El impulso de crear normas, significado compartido y belleza cultural también es profundamente humano. Es decir, no existe un humano puro reprimido por una estructura artificial. La estructura también nace de nuestras necesidades profundas. El conflicto no es el ser humano contra la civilización, es más bien distintas partes de lo humano negociando entre sí. Y aquí en esencia lo que estamos viendo es un equilibrio, pero es un equilibrio dinámico. El orden y el exceso están bailando permanentemente. Porque claro, si solo hay control, lo que va a ocurrir es que aparezca la rigidez, la alienación. Y eso lo que genera son explosiones sociales, lo cual no nos conviene, al menos no demasiado. Pero nosotros que tendemos a idealizar la libertad, vamos a asumir también la realidad de lo que ocurriría. Si solo hay liberación, aparece el caos, la violencia, lo que viene siendo una incapacidad de cooperación estable y prolongada. Ya lo he dicho, bueno, sigue tú, Artificial Intelligence, si us plau. Las fiestas rituales funcionan como una especie de válvula de presión cultural. No eliminan la tensión, la redistribuyen. Algo interesante, la modernidad quizá ha cambiado el mecanismo.
Antes el desorden tenía espacios delimitados, carnaval, ritual, fiesta. Ahora la transgresión es constante, el estímulo es continuo y la frontera entre orden y caos es más difusa. Paradójicamente, eso puede producir más agotamiento que libertad. Y aquí vendría la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿tú qué crees? ¿Que los seres humanos necesitamos esos momentos de regresión porque somos esencialmente caóticos? ¿O lo que ocurre es que vivimos en unas estructuras demasiado artificiales que lo que hacen es separarnos de nuestra parte animal? Es decir, que los códigos sociales que hemos construido tensan demasiado nuestra esencia. Échale la pausita y dime lo que piensas y ahora vamos a escuchar lo que tiene que decirnos la inteligencia artificial. Creo que ambas cosas tienen algo de verdad, pero no en la misma proporción. No pienso que el ser humano sea esencialmente un caos que la civilización debe domesticar, ni que la civilización sea una jaula artificial que nos separa de una pureza perdida. Esa dicotomía, naturaleza versus cultura, es demasiado simple para lo que somos. El ser humano no es estable por diseño. Tenemos sistemas motivacionales que tiran en direcciones distintas. Búsqueda de orden y previsibilidad, deseo de novedad y ruptura, necesidad de pertenencia, impulso hacia la individualidad, autocontrol y pulsión hacia el exceso. No es que haya un yo verdadero reprimido. Hay varias fuerzas internas que compiten. La civilización no contiene algo externo a nosotros, organiza ese conflicto interno a escala colectiva. Los rituales de regresión no son solo escape, son integración. Las fiestas tipo Lupercalia o carnavales no liberan el caos porque el sistema sea artificial, sino porque una identidad humana saludable necesita oscilar. El exceso de control rompe algo, pero su ausencia permanente también. Los rituales permiten tocar lo prohibido sin destruir el marco común. Es una forma sofisticada de equilibrio psicológico colectivo. Tengo la sensación de que muchas sociedades modernas han perdido rituales claros de descarga simbólica. Antes había momentos delimitados para invertir roles, exagerar, perder el control. Ahora la transgresión está comercializada, el estímulo es constante y la ruptura ya no tiene bordes claros. Tenemos más libertad formal, pero menos sensación de liberación real. Para finalizar el vídeo, así a modo de resumen, podríamos concluir que no necesitamos esos momentos de regresión porque la civilización sea artificial. Lo que necesitamos son ciclos de cambio porque la conciencia humana no tolera la rigidez permanente. Tenemos que ir saltando de un lado a otro. Tal vez nuestro equilibrio consista en el vaivén de un animal que no puede permanecer quieto.